Segunda parte. La conciencia de uno mismo. Capítulo 6. El timón interior. Ya fuese en el campo de fútbol, en la cancha de baloncesto, en los debates o en cualquier otra forma de competición, el principal rival de mi instituto de Central Valley, California, era un instituto del siguiente pueblo, por la carretera 99 abajo. Con el paso del tiempo, acabé haciéndome amigo de uno de sus alumnos. Durante la enseñanza secundaria, no había mostrado un gran interés en los estudios. De hecho, casi siempre suspendía. Criado en un rancho de las afueras, había pasado mucho tiempo a solas, leyendo ciencia ficción y dedicándose a arreglar coches viejos, su gran pasión. Una semana antes de graduarse, tuvo un accidente con un coche que quiso adelantarlo mientras doblaba a la izquierda para entrar en su casa, lo que casi le cuesta la vida. Cuando, después de recuperarse, mi amigo fue a la universidad local, descubrió una vocación que movilizó su talento creativo, la dirección cinematográfica. Siguiendo esa llamada, se matriculó en una escuela de cine y filmó, a modo de proyecto de fin de carrera, una película que llamó la atención de un director de Hollywood, que le contrató como ayudante y le propuso que trabajase con él en un proyecto de una película de bajo presupuesto. Ese trabajo, a su vez, le granjeó un contrato como director y productor de otra pequeña película basada, esta vez, en un guión suyo. Una película que el estudio casi destruye antes de su estreno, pero que sorprendentemente resultó mucho mejor de lo que nadie esperaba. Pero los cortes, supresiones y otros cambios arbitrarios realizados durante el montaje por la dirección del estudio fueron, para mi amigo, que valoraba mucho el control creativo de su obra, una amarga lección. Por eso, cuando se dispuso a filmar otra película basada en un guión suyo, y recibió la propuesta de un gran estudio de Hollywood, que, por aquel entonces, dictaba la pauta, de financiar el proyecto con la condición de poder cambiarlo antes del estreno, mi amigo acabó rechazando la oferta. En lugar de vender su control creativo, mi amigo invirtió las ganancias de su primer proyecto en el segundo, y, cuando estaba casi terminado, se le acabó el dinero. Banco tras banco le negaron un préstamo hasta que, al llamar a la puerta del 10º, obtuvo el crédito que acabó salvando el proyecto. La película en cuestión se titulaba La Guerra de las Galaxias. La insistencia de George Lucas en no renunciar, pese a las diferencias financieras, al control creativo de su proyecto, refleja una integridad extraordinaria que, como todo el mundo sabe, acabó demostrando ser una empresa sumamente lucrativa. Pero la suya no fue una decisión motivada por la búsqueda de dinero, porque, por aquel entonces, los derechos adicionales implicaban la venta de camisetas y pósteres de las películas, una fuente de ingresos relativamente menor. Tal decisión de George, pese a las recomendaciones en sentido contrario de todos los conocedores de la industria cinematográfica, de seguir adelante con su proyecto, requeriría una extraordinaria confianza en sus propios valores. ¿Qué es lo que permite a alguien tener una brújula interna tan poderosa, una estrella polar que lo guía a lo largo de la vida, para moverse por la vida ateniéndose a los dictados de sus propósitos y valores más profundos? La clave reside en la conciencia de uno mismo, especialmente en la capacidad para interpretar los mensajes internos que nuestro cuerpo nos susurra. Ese tipo de reacciones psicológicas sutiles reflejan la suma total de experiencias relevantes para la decisión que estamos considerando. Las reglas de decisión derivadas de nuestra experiencia vital se basan en las redes neuronales subcorticales que recopilan, almacenan y aplican algoritmos a cada uno de los acontecimientos vitales y establecen el rumbo de nuestro timón interior. En esas regiones subcorticales, escasamente conectadas con las áreas vertebrales del neocórtex, aunque mucho más con las vísceras, guarda el cerebro nuestras sensaciones más profundas de propósito y significado. Conocemos nuestros valores partiendo de la sensación visceral de lo que nos parece adecuado e inadecuado y articulando luego ese sentimiento. La conciencia de uno mismo representa un foco esencial que nos conecta con los sutiles murmullos internos que nos ayudan a navegar por la vida. Y en ese timón interior reside también, como veremos, la clave para gestionar lo que hacemos y, lo que no es menos importante, lo que no hacemos.
En ese mecanismo interno de control se asienta la diferencia que existe entre una vida bien orientada y otra que se mueve a la deriva. Ella es Happy y lo sabe. La prueba científica que se utiliza para determinar la conciencia de sí que tiene un animal es, en teoría, muy sencilla. Consiste en hacerle una marca en el rostro, colocarlo ante un espejo y observar luego algún signo de que reconoce como suyo el rostro marcado. Pero esa prueba, por más sencilla que sea, no es tan fácil de llevar a cabo con un elefante. Para ello, necesitamos un espejo a prueba de paquidermos, compuesto por una superficie acrílica reflectante, de unos 3 metros de alto por 3 metros de ancho, atornillada a una madera contrachapada sobre un armazón de acero y colgada en la pared de cemento de una jaula de elefante. Eso fue lo que los investigadores hicieron en el zoológico del Bronx, donde vive Happy, una elefante asiática de 34 años, con sus 2 gigantescas congéneres, Maxine y Patty. Los investigadores dejaban que los elefantes se acostumbraran unos días a los espejos. Luego, pintaban una gran X blanca en la cabeza de uno u otro elefante, para ver si mostraba algún signo de darse cuenta de la marca que portaba en su rostro. Un indicio claro de autorreconocimiento. Pero esta prueba tuvo que superar la complicación adicional del acicalado, ya que, después de tomar un baño de barro, los elefantes suelen espolvorear con su trompa tierra sobre su piel, lo que aumenta la probabilidad, al menos desde una perspectiva humana, de que la marca pase desapercibida. Y eso parece ser, dada la poca atención que prestaron a su X, lo que ocurrió en los casos de Maxine y Patty. Cuando llegó el día en que Happy se vio marcada con una gran X blanca, sin embargo, pasó unos 10 segundos contemplándose ante el espejo, y luego se alejó, dándose la vuelta varias veces para verse en el espejo, como lo hacen los seres humanos antes de comenzar el día, tocándose repetidas veces la X con la punta sensible de su trompa, un signo evidente de autoconciencia. Esta es una prueba que solo han superado unos pocos elegidos del reino animal, como algunas especies de monos, chimpancés y delfines, en una adaptación acuática del experimento. Estas especies, como los elefantes, forman parte del puñado de animales cuyos cerebros cuentan con un tipo de neuronas que, según algunos científicos, son esenciales para la autoconciencia. Bautizadas con el nombre de su descubridor, Konstantin von Economo, y familiarmente conocidas como neuronas Venn, el tamaño de estas neuronas fusiformes duplica al de la mayoría de las células del cerebro, y tienen pocas ramificaciones, aunque muy largas, que las conectan con las demás. El tamaño y la forma usada de las células Venn les proporcionan la ventaja única de poder transmitir sus mensajes más rápido y más lejos que las demás. Y su especial ubicación en las regiones que conectan el cerebro ejecutivo con los centros emocionales las coloca en una situación especial para servir como una especie de radar personal. Los neurocientíficos consideran que estas áreas, que se activan cuando vemos nuestro reflejo en un espejo, forman parte de los circuitos cerebrales en los que se basa, en cualquier nivel que lo consideremos, nuestra sensación de identidad personal. Desde "este soy yo" hasta "cómo me siento ahora". El mapa cerebral del cuerpo. Después de haber sido diagnosticado de cáncer de hígado, que, años después, acabaría con su vida, Steve Jobs pronunció una charla muy inspiradora a una clase de graduados de Stanford. Su consejo fue el siguiente: no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. Pero, ¿cómo escuchar nuestra voz interior y conocer lo que, de algún modo, nuestro corazón e intuición ya saben? Para ello, contamos con las señales procedentes de nuestro cuerpo. Quizás el lector haya visto esa imagen de un homúnculo que representa la superficie de la corteza somatosensorial
asociada a diferentes zonas de nuestra piel. Un cuerpo deforme de cabeza y brazos pequeños, pero con unos labios, lengua y dedos enormes, que refleja la sensibilidad relativa y el grado de inervación, por tanto, de las zonas consideradas. La ínsula, ubicada detrás de los lóbulos frontales del cerebro, desempeña, por lo que respecta a la monitorización de nuestros órganos internos, un papel similar. Gracias a los circuitos neuronales que la conectan con los intestinos, el corazón, el hígado, los pulmones y los genitales, la ínsula cartografía nuestro cuerpo interior, teniendo, de ese modo, cada órgano una ubicación concreta. La ínsula actúa como centro de control de las funciones viscerales, enviando señales, por ejemplo, al corazón, para que enlentezca su latido, o a los pulmones, para que respiren más profundamente. Prestar atención a una determinada parte del cuerpo amplifica la sensibilidad de la ínsula hacia esa región concreta. Basta con conectar con el latido cardíaco para que la ínsula active más las neuronas de ese circuito. Por eso, la conciencia que la persona tiene de los latidos de su corazón ha acabado convirtiéndose, de hecho, en un criterio para determinar la conciencia de uno mismo. Y es que, cuanto más grande es la ínsula de la persona, mejor es, en ese sentido, su labor. Pero la ínsula no solo conecta con nuestros órganos, sino que de ella también depende la percepción del modo en que nos sentimos. La activación de la ínsula de las personas que no son conscientes de sus emociones, y tampoco, como veremos, del modo en que los demás se sienten, es muy inferior a la de quienes se hallan muy conectados con su vida emocional interna. En el extremo más alejado, se hallan quienes padecen de alexitimia, es decir, quienes ignoran sus propios sentimientos y tampoco pueden imaginar, en consecuencia, lo que otros puedan estar sintiendo. Las sensaciones viscerales son mensajes procedentes de la ínsula y otros circuitos ascendentes que amplifican nuestras decisiones vitales y orientan nuestra atención hacia opciones más inteligentes. Por eso, cuanto más adecuadamente interpretemos esos mensajes, mejor será nuestra intuición. Consideremos, por ejemplo, ese impulso que, en ocasiones, nos lleva a sentir, mientras estamos a punto de salir para un largo viaje, que nos olvidamos de algo importante. Una corredora de maratón me contó que, en cierta ocasión, cuando estaba a punto de salir para competir en una carrera, que se disputaba a más de 600 kilómetros de distancia, había experimentado esa sensación, pero la había ignorado. Y cuando, ya en la autopista, volvió a experimentarla, cayó en la cuenta de que había olvidado coger las zapatillas que utilizaba para correr. Bastó entonces con detenerse en un centro comercial para resolver el problema. Pero como las zapatillas nuevas eran de una marca diferente a la que habitualmente usaba, acabó la carrera, según me dijo, con los pies con llagas. El neurocientífico Antonio Damasio utiliza la expresión marcadores somáticos para referirse a las sensaciones corporales que nos indican la adecuación o no de una determinada decisión. Los circuitos ascendentes transmiten sus conclusiones a través de las sensaciones viscerales. A menudo, mucho más deprisa que las conclusiones racionales a las que llegan los circuitos de arriba a abajo. La región ventromedial del área prefrontal es una zona clave de estos circuitos que guía nuestro proceso de toma de decisiones cuando nos enfrentamos a decisiones vitales muy complejas, como casarnos o comprar una casa, que no podemos dejar al exclusivo arbitrio del frío análisis racional. En lugar de ello, ponderamos el modo en que nos sentimos al elegir, por ejemplo, A en lugar de B. Bien podríamos considerar, pues, a esta región como una especie de timón interior. Hay dos grandes corrientes de autoconciencia: el yo, que remite al presente, y el mí, que elabora relatos sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Este nos vincula a lo que hemos experimentado a lo largo del tiempo, mientras que aquel, por el contrario, solo existe en la experiencia directa
del presente inmediato. El yo, la sensación más íntima de nuestra identidad, refleja la suma de nuestras impresiones sensoriales, especialmente de nuestros estados corporales. El yo es creado a partir de nuestros sistemas cerebrales para cartografiar el cuerpo a través de la ínsula. Esas señales viscerales son nuestro timón interior y nos ayudan en situaciones muy distintas, desde recordar las zapatillas con las que debemos correr hasta vivir una vida en armonía con nuestros ideales. Como me dijo un veterano actor del Circo del Sol, para llegar a dominar sus diferentes rutinas, los artistas de circo se esfuerzan en lograr lo que ellos llaman una práctica perfecta, en la que las leyes del movimiento físico y las leyes de la biomecánica ejecutan una coreografía extraordinaria que conjuga ángulo, tiempo y velocidad, de modo que, por más perfecto que seas la mayor parte de las veces, no puedes serlo en todas ellas. ¿Y cómo sabe el artista cuando está cerca de la perfección? Se trata de una sensación, me dijo. Es algo que tus articulaciones saben antes de que lo sepa tu cabeza.